con Gustavo Terzaga. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda ¿Qué Sergio tal, Centenaro. Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Bien? va? Un gustazo volver a encontrarnos, compañeros. Igualmente, Gustavo, siempre es una alegría poder conversar sobre temas que siempre son importantes y nos ayudan a pensar, y creo que es la razón central por la que dijimos empecemos a hacer rodar la pelota. Me parece que tenemos que colaborar en el pensamiento nacional. Así que me parece que es más que necesario que cada tanto podamos volver a tomar contacto. Arranqué con esto, Coincido. Gustavo, la dominación cultural, la colonización pedagógica por parte de las potencias occidentales, en los países periféricos. Me duele que Argentina sea considerado en el mapa internacional un país periférico, pero ¿por qué las potencias occidentales nos consideran así? ¿Y cuáles son los fines de la colonización pedagógica y cultural? Bien, esto es un poco el estado de situación de las cosas en términos geopolíticos y me parece que para poder dar con un diagnóstico integral de la política doméstica es bueno, aunque parezca un poco abstracto, empezar por un análisis global, digamos. Y, y sí, tiene que ver con un influjo cultural, con una penetración cultural. Y esto, en este análisis, hay como una herencia del pensamiento nacional. Digamos, quien haya leído a Ramos, a Jorge Abelardo Ramos, sabe que, bueno, en los países semicoloniales como el nuestro y en los países latinoamericanos o en general los países subdesarrollados del mundo periférico, bueno, las potencias occidentales, más que imponer su cultura a través del despliegue de la fuerza militar y el costo de una guerra, lo hacen a través de la economía y paralelamente mediante la difusión de un muy efectivo dispositivo cultural que acompaña la posición de estas potencias en el escenario global y básicamente el éxito de este influjo, de esta penetración cultural, es el intento de sofocación de cualquier aparición de una conciencia nacional en los pueblos de la periferia. El objetivo es promover la desorientación y la debilidad ideológica de la sociedad oprimida. Porque luego de ello, ante una sociedad con carencia de conciencia para el cuidado de su casa y su contenido, bueno, ¿cuánto puede valer la voluntad de un político, no? Porque una sociedad sin conciencia, luego de ello, bueno, penetran fácilmente en el resto de los dispositivos de sujeción a nivel jurídico, normativo, político, económico, territorial, porque la verdad lo que vemos es un dispositivo multidimensional en el marco del despliegue de una guerra total por parte de las potencias occidentales y el mundo anglosajón. Obviamente, reitero, con el fin de que la Argentina termine siendo una colonia rígida, totalmente subordinada a esa dependencia, flagelada y derrotada para no oponer resistencia. Recordemos que la Argentina es un vasto país rico en minerales, agua dulce, con una posición geoestratégica en el globo para el comercio mundial con el paso bioceánico, un país con proyección antártica, en fin. Eh, y bueno, la adopción acrítica de elementos culturales extranjeros naturalmente obstaculiza el desarrollo de una conciencia nacional sólida, firme, auténtica, que me parece que es esencial para el surgimiento y la consolidación de una cultura propia, digamos. Y es válido decirlo, gran parte de nuestra educación se encuentra colonizada y, bueno, este vínculo constituye un lazo de sujeción, de dependencia profundamente arraigado y condicionante para el despliegue y para el desarrollo de una cultura nacional, porque lo vemos, me parece, persisten las miradas más que todo eurocéntricas en las aulas, ¿no? En secundario, en universidades. Y bueno, el efecto es que el proceso educativo en los niveles medios y superiores se transforma en una especie de rotunda negación del papel verdadero que han tenido las personas en nuestra historia y se transforma o se traduce en una resignación absoluta frente a la realidad en lugar de
poner énfasis en lo que han sido y lo que se han jugado nuestros hombres y nuestras mujeres de carne y hueso en la construcción de nuestra historia. ¿Qué es la política de la historia según Arturo Jauretche? Bueno, otra herencia fundamental del pensamiento nacional con Jauretche es uno de los mecanismos fundamentales para lograr ese cometido que mencionábamos recién del influjo cultural por parte de los poderes transnacionales, digamos, lo hacen a través de las oligarquías vernáculas con gobiernos liberales y en cada restauración conservadora en la alternancia política es la producción de conocimiento en las academias y la construcción de relato y de construcción de sentido en los medios de comunicación en países como la Argentina, y eso es lo que Arturo Jauretche denominó la política de la historia. Y lo vemos en su obra Política Nacional y Revisionismo Histórico de 1959. Allí Jauretche presenta una lúcida crítica a la concepción tradicional de la historia argentina que, según el planteo, digamos, de su hipótesis, ha sido moldeada por visiones extranjeras y elitistas, y allí Jauretche desata una batalla filosa desde su pluma para, bueno, en sentido contrario, promover una perspectiva revisionista que busque rescatar la identidad nacional y poner en valor la cultura genuina del país. Eso es Jauretche. Y ahí, bueno, nuestro pensador nacional sostiene que la historiografía oficial, la historiografía oligárquica, la historiografía de la única y verdadera casta argentina, es la mitrista portuaria dominante, ¿no? Y ha estado creada, fundada y dinamizada por las corrientes anglosajonas, ¿no? Eurocéntricas. Y de esa manera, bueno, se ha ido ignorando las realidades específicas de la Argentina integral y promoviendo una visión muy sesgada de los acontecimientos históricos. Y en efecto, ahí Jauretche utiliza este concepto de política de la historia para referirse a la manipulación de la historia, obviamente para que calce con determinados fines políticos. Entonces, de lo que estamos hablando es de las grandes mentiras que se han impuesto en nuestra historia, del extravío intencionado de nuestro sentido histórico, un poco de las omisiones deliberadas y de las falacias que atraviesan nuestra cultura y nuestro sentido común en la sociedad, y bueno, y que hay que desarticular en una tarea revisionista. Veamos un poco la propuesta y viniendo un poco a la coyuntura con Javier Milei, la propuesta de instalar una nueva política de la historia por parte del presidente. Me parece que queda claro, es un intento de legitimar, justificar o ganar tiempo o darle marco teórico conceptual a un severo y letal plan de ajuste y entrega. Eso es lo que estamos viendo. Y esta estrategia implica una narrativa que incluye la reinterpretación de eventos históricos, poniendo el acento en supuestos errores del pasado y en la necesidad de corregirlos mediante medidas de ajuste necesario. Se ha fundado esa mística del ajuste necesario, ¿no? Dios. Y bueno, también a través de una transformación integral de la estructura económica, social, jurídica y cultural del país. Bueno, y como lo repiten a diario, con el objeto de liberar a los argentinos. Ese es un poco el plan. Y a través de ello se han dado muchas mentiras a nuestra historia, y eso tiene consecuencias, ¿no? Bueno, y puntualmente, Gustavo, las grandes mentiras, como lo mencionabas hace un ratito, los trastoques en nuestra historia reciente, ¿qué consecuencias pueden traernos en este futuro que ya es incierto, pero si sumado a esto la propaganda ideológica está activa y muy encendida? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de todas esas mentiras que vamos incorporando generación tras generación? Sí. Hay una fórmula. Yo pienso que en el pensamiento nacional, obviamente en el programa político de Perón, pero también en el pensamiento nacional está el método de la acción política. También herencia de Ramos. Ramos nos dice que el sentido histórico es la antesala de la conciencia nacional. Allí hay una fórmula, ¿no? Pero veamos algo. Cuando uno analiza los fenómenos políticos, sociales,
vemos que toda gran mentira, para que gire exitosamente, necesita hacerlo sobre un eje de verdad. Y un ejemplo contundente a nivel global, a escala general, es el libre mercado, que es una gran mentira que los ingleses supieron desplegar para volverse una potencia, supieron imponerla alrededor del planeta y que giró sobre el eje de verdad, que es la ley de la oferta y la demanda en la economía. Y esta ley está legitimada en la ciencia, en el libro, en la academia. Pero vamos a meternos con dos ejemplos que son muy caros a los sentimientos de los argentinos, dos transgiversaciones graves, o el intento, ¿no? Eh, de manipulación de los sucesos en términos históricos que, bueno, atraviesan la fibra de nuestro pueblo en nuestra historia reciente. Lo vemos con este gobierno, lo hemos visto con Macri, ¿no? Que es negar el genocidio de la última dictadura cívico-militar, bueno, por estos sectores liberales, antinacionales o por los impresentables que vemos a diario en la televisión, ¿no? Los libertarios. Y más allá que en apariencia el tema esté planteado en términos ideológicos, en realidad lo que buscan es camuflar el crimen económico y social que discurre por detrás, ¿no? Entonces plantean la duda sobre el número de desaparecidos, sobre que fue una guerra entre dos bandos, le deslizan cada tanto la teoría de los dos demonios, la conciliación con el pasado tipo pacto de la Moncloa en España, y hemos visto a la vicepresidenta, ¿no? Aprovechando también los aires de la posverdad, que sugiere que hubo de nuestra parte, digo cuando hablo de nuestra parte del campo nacional popular, que hubo de nuestra parte un relato ficcionado sobre los 70, una verdad a medias, eso lo dijo previo al 24 de marzo, ¿no? La emboca ahí, o sea, con precisión. Y ella tiene claro que su discurso va dirigido a las nuevas generaciones. Y lo que están logrando es debilitar ciertos consensos de la democracia que los argentinos creíamos consolidados, pero que en apariencia no lo están. Y bueno, claro, nos horrorizan con esas imprecisiones provocadoras y salimos a corregirlo porque hay que hacerlo. Y le ponemos en la pancarta cada 24 de marzo que fueron 30.000, pero perdemos, me parece, de vista que a los civiles y al plan de fondo, y nos encargamos casi exclusivamente de los milicos, y esta gente son negacionistas, pero no por la pugna de una posición ideológica respecto a la mirada sobre nuestro pasado reciente. No creen en verdad que el suceso histórico de los 70 haya sido como dicen que fue y que por ello esté justificado. Tienen bien en claro cómo fue, por qué fue y para qué fue, porque básicamente ellos son los beneficiarios. Digo con esto, son negacionistas para que los argentinos no pongamos la mirada en el punto donde hay que ponerla, que es el plano oligárquico de saqueo y entrega del país, en línea con la embajada británica y norteamericana. Por supuesto, el método del plan económico fue el exterminio, el genocidio llevado a cabo por los militares como brazo armado de este sector social minoritario y poderoso, pero los militares no idearon nada. Nunca tuvieron capacidad intelectual los militares formados en condición de súbdito. En sentido contrario, sí tuvieron inteligencia los militares en nuestra historia formados en la defensa nacional, ¿no? Pero bueno, las consecuencias de este trastoque del suceso, del hecho histórico y político, la consecuencia del desvío es la imposibilidad de hacer una correcta lectura histórica y así arribar a un diagnóstico político preciso, racional de lo acontecido. La consecuencia del dispositivo distractivo es que, por ejemplo, los apellidos de los civiles ideólogos de la dictadura sean completamente desconocidos por el conjunto de los argentinos. La consecuencia es que caminen por la calle sin repudio y hasta con admiración, que se den la gran vida, que amplíen sus empresas monopólicas y acumulen poder político y económico a gusto y antojo. La consecuencia es que esos apellidos civiles llegan a la presidencia, legitimados por el voto popular, afectando, bueno, o dominando todos los resortes que integran la estructura de poder en la Argentina. La consecuencia es que hace 41 años que aquellos verdaderos dictadores doblegan la democracia y rompen nuestra vida a diario. Y la dictadura, a mí me parece que la dictadura militar en sí ya fue derrotada políticamente. Ya el pueblo ya lo sacó, ese plan violento no existe más. Pero la dictadura económica
ha sobrevivido y nos somete. Y nuestros políticos, los nuestros, no lo pudieron resolver. Las leyes de Martínez de Oz, como la ley de entidades financieras, ahí está, viviste coleando, ¿no? Y en esa rosca derrotista no pudimos construir una democracia para el pueblo. Tenemos una democracia que valora más la libertad de prensa, que es la libertad de empresa, ¿no?, que los derechos de los laburantes o el patrimonio nacional que nos pertenece por derecho propio, y por eso la pueden rifar sin mucha alarma generalizada, ¿no? Y desde acá también se explica la llegada de Milei para romperlo todo y ver qué pasa más adelante, porque culturalmente lo que genera la mentira, el trastoque histórico y el extravío del sentido de nuestra historia, cuando se hace carne en la realidad de los argentinos, es un estado moral derrotista, autodenigratorio, destructivo, y la consecuencia, por ejemplo, es que amplios sectores de nuestra sociedad, la clase media, terminan hasta recibiendo con complacencia la ayuda externa de nuestros enemigos más directos, por creer que solo no podemos con nuestro asunto. Bueno, ese es un poco el plan, naturalizar en el conjunto la conciencia del esclavo. Y otro de los graves trastoques de nuestra historia reciente ha sido Malvinas y la reversión que ha tenido el planteo histórico. Y lo que ha caracterizado el dispositivo desmalvinizador de la posguerra es deshistorizar el fenómeno de la guerra con el fin de movilizar todo tipo de emociones derrotistas respecto a la guerra con el gran público, y eso pretende impedir entender la realidad tal como se presenta allá en nuestro sur, ¿no? Ocultar cuáles son los intereses concretos de los actores internacionales y los escenarios y todas las estrategias que se vienen desplegando hace décadas, diría siglos, sucesivamente alrededor del control del Atlántico Sur y sus recursos que son nuestros. Y de nuevo, ¿no?, la importancia de mirar la geopolítica para comprender el fenómeno político local de manera más integral, ¿no? La premisa, me parece que la premisa desmalvinizadora no es inocente, es premeditada y busca, de nuevo, la autodenigración de un país sin líderes ni héroes en su historia, ¿no? Y a cambio de ello un país con víctimas, dictadores, derrotas. Y este dispositivo, bueno, responde obviamente a la colonización pedagógica que busca disciplinar a nuestro pueblo para que conviva en armonía en su condición de subordinado mientras ocurre el saqueo, ¿no? Y bueno, el resultado es creer que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto, el resultado es el antimilitarismo abstracto, la indefensión soberana, el resultado es desvincular la guerra de Malvinas con sus antecedentes históricos, como fueron las invasiones inglesas en 1806, 1807, y bueno, amplios sectores de nuestra sociedad, políticos, docentes incluidos, ven en Malvinas solamente la locura de un dictador, un general borracho, los pobres chicos de la guerra, y se quedan con esa arista minusvalidante de la guerra y no se percatan ni por asomo que Malvinas es una causa nacional y latinoamericana, y que en la causa Malvinas está todo lo que los argentinos necesitamos para unirnos y ponernos de pie. Por eso es una causa central. Y aquí me parece que el progresismo juega su rol dañino por comerse todas las curvas y dinamizar este ideario derrotista sobre Malvinas al interior de las filas del campo nacional y popular. Me parece producto de su formación, que es fruto del pensamiento colonial, y si hasta están tratando de deconstruir la categoría de héroes, ¿no? Una verdadera locura. Y digamos, yo veo en un progresista que va por la calle y ve una calcomanía de Malvinas en la luneta de un auto, piensa que ahí va un facho y no un patriota, ¿no? Bueno, una lástima, porque en Malvinas está todo. Pero agregamos este análisis que la imposición de una cultura progresista y liberal, me parece, por parte de los últimos gobiernos nacionales y populares, decididamente no estuvo a la altura de las demandas nacionales, lo que eventualmente propició también el desembarco de esta experiencia de Milei, porque me parece que no logró conectarse adecuadamente con las demandas y las preocupaciones específicas del contexto nacional. Y bueno, pero lo último al respecto de Malvinas, el producto de la gran mentira de deshistorizar Malvinas y no darle valor en clave nacional como causa patriótica, bueno, el producto de esa mentira que supo imponer el bloque oligárquico fue disociar
y luego presentar como opuesta digamos, la imprescindible lucha por los derechos humanos violados luego del golpe del 76, con la reivindicación de la gesta patriótica en Malvinas. Si vemos en la calle, las fechas del 24 de marzo y la del 2 de abril están totalmente divorciadas, y eso es prueba de la división y es prueba de la incomprensión de nuestra historia, cuando el enemigo por detrás es el mismo. Y siendo tanto Malvinas como las políticas de memoria, verdad y justicia, básicamente dos facetas que son complementarias de la lucha nacional del pueblo argentino. Es decir, la cuestión multidimensional de la causa Malvinas, que es nuestra posición en el mundo, la contradicción mayor que es el antiimperialismo, también afrontar los problemas de nuestra soberanía territorial y defender sus recursos con nuestras Fuerzas Armadas, integradas a un proyecto de emancipación nacional y latinoamericano que las integre, es una condición para tener patria y derechos humanos. Gustavo, en qué momentos de la preparación y la educación de nuestros chicos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, adolescentes, en edad de primaria, secundaria, universitaria, tienen mayor acercamiento a esto que vos, yo lo pondría en un... lo pondría en un lugar especial, esto que has narrado, esto que has mencionado y has desarrollado hasta recién? ¿Qué grado de acercamiento tienen estos niños a este tipo de conocimiento? ¿O tienen que rebelarse y romper los cánones, romper la rutina, la parsimonia e ir a los libros? Y Dios nos guarde si el destino de un niño es finalmente llegar a un libro o no, que no dependa del azar. ¿Llegan a este tipo de conocimiento en algún momento de su formación académica, educativa, o la educación en la Argentina no está orientada a este tipo de conocimiento y estamos en graves problemas? Estamos en graves problemas porque ese influjo cultural domina la generalidad de la educación en Argentina en niveles medios y superiores. Obviamente esto parte de las familias, de los padres, de las madres, y ver qué historia y qué nivel de conciencia y sensibilidad social tienen, y qué bajada de línea ideológica hay en la mesa, pero también mucho depende de los docentes, ¿no? Pero es una cosa que se plantea de manera dual. Las escuelas han reivindicado siempre Malvinas. Todos hemos pasado por un 2 de abril en esa clase alusiva. Yo lo recuerdo perfectamente, yo cursaba el 7º grado, el último año de mi primaria, en el colegio normal, Justo José de Urquiza, acá en Río Cuarto, en Córdoba, y me acuerdo un 2 de abril la señorita Ketty que tiró una pregunta que dijo: hagan un listado o levanten la mano y digan cuáles son sus superhéroes, sus héroes. Y obviamente nosotros arrancamos con el Hombre Araña, Superman, Batman, el más nacional dijo, no sé, Chespirito, pero la respuesta de la señorita Ketty a mí me trajo hasta acá, porque yo no vengo de familia militar ni nada de eso, pero la respuesta de ella en 7º grado, nosotros ¿qué teníamos en 7º grado? 12. Dijo: ustedes, los argentinos, tenemos héroes de carne y hueso, y son nuestros veteranos de guerra de Malvinas, que son vecinos de nuestra ciudad. Chao. Miren, a mí me cambió la vida esa respuesta, no me olvido más esa clase del 2 de abril en 7º grado, ¿no? La importancia de un docente con conciencia nacional, con conciencia civil, están formando a las nuevas generaciones, ¿no? Y los jóvenes son los que en sus nervios encarnan y tienen toda la información que van a llevar para crear el futuro de la Argentina el día de mañana. Entonces, los docentes en las aulas juegan un rol fundamental en ese sentido. Pero a la vez también, por ejemplo, yo he ido a las vigilias del 2 de abril, acá en Río Cuarto, y el relator, ¿cómo se dice? El presentador, ¿no? El locutor del evento, donde está toda la oficialidad, el gobierno, la municipalidad, funcionarios, veteranos y público en general, arranca diciendo: bueno, bienvenido este 2 de abril, saludamos, bueno, los veteranos que han peleado una guerra sin sentido.
yo me acuerdo que me paré y me fui. Una guerra sin sentido. Ustedes le están quitando todo el sentido Tal de cual. haber peleado la guerra a los veteranos. Tal cual. Y te diría que ya los veteranos ni se revelan a eso, ¿no? Esa posición minusvalidante Tal que hay de cual. la guerra. Después yo me enteré también, un docente, ahora el 2 de abril, así como hacen las cosas de manera muy importante en las escuelas con respecto a Malvinas, también hay docentes que, yo me enteré el otro día, que decía, bueno, la guerra, que han peleado una guerra sin sentido en un territorio extraño, desconocido. Y bueno, ¿cómo querés que no Ay, se ay, ay. suiciden los veteranos, ¿no? Porque le Ay, están ay, ay. quitando, en vez de darle, Tal retornar cual. el orgullo que falta, que es que estamos en falta, la sociedad, el Claro, pueblo, de volver a abrazar con orgullo a los veteranos y reivindicando la gesta, claro. de movida ya le estamos sacando sentido. Han peleado una guerra sin sentido y No, uno no es belicista, pero uno analiza el contenido y la fuerza intrínseca que es tiene una, una guerra. es una puñalada. Eh, Es una es puñalada, una Gustavo. puñalada y Sí, ya los sí, veteranos ni se rebelan, sí, porque bueno, sí. viene siendo así hace más de 40 años. Y es Gustavo, triste, pero bueno, tiene que ver con la educación, ¿no? Y con la penetración cultural. Gustavo, se nos escurrió el tiempo, pero quiero agradecerte otra vez una clase magistral. Siempre es un placer escucharte. Bueno, no exageremos, No, Sergio. no, no, sí, sí, es muy interesante. Yo lo recomiendo, señores, entren a nuestra videoteca y busquen las entrevistas con Gustavo Terzaga, que son como para un compiladito para llevar a establecimientos educativos, escuchar y prepararse para la guerra que está en curso con Malvinas. Déjame decirlo, estamos en guerra con los ingleses, está todo mal con los Por ingleses, supuesto. está todo mal con la OTAN, señores. Pero la seguimos la próxima, ¿te parece? Busquemos Por algún otro supuesto. momento y la seguimos, ¿te parece? ¿Cómo que no? Para mí es un placer bueno, nada, un saludo a toda la gente de Posadas Misiones y gracias, Sergio. Gracias Nos a vemos la vos. próxima, Dios mediante. Gracias a vos, Gustavo. Hasta pronto. Hasta Gustavo pronto. Terzaga, hablando y dando, como decíamos, una clase magistral de revisionismo histórico. A tomar nota, a no picharse, a abrir los ojos, a ser humildes, a abrir el corazón, a ser más patriotas que ayer y menos que mañana.